necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. De cárceles, de lugares de encierro, de privación de la libertad, es difícil poner el foco en una sola cosa. El edadismo, la función de las ciudades, la carencia de lugares comunes donde compartir, crear, conocer y aprender al margen de las estructuras son razones de base por las que podemos decir que las cárceles de niñas son las escuelas, las viviendas, las ciudades, son la dependencia de los aparatos electrónicos. Aún así, en este programa no vamos a entrar en este origen de tantas consecuencias. Hoy, el pájaro ha decidido fijarse en los casos que son más palpables y sangrantes. Hablaremos de los denominados centros de menores. Como todas ya sabéis, hay lugares de encierros para niños de múltiples formas y colores. Los hay incluso de regímenes abiertos o semiabiertos. Los hay para niñas migrantes, para niñas con problemas de salud mental, para peques con problemas familiares y para aquellas que han delinquido o que estaban con alguno que delinquió o que un grupo de expertas y expertos cree que podría delinquir. Recordemos las soluciones a este tema que hacía la persona que entrevistamos en el programa anterior. Martínez Reguera, Julio Rubio, La Colla Xicaya, con los niños no se juega, saltando charcos, hay muchos ejemplos de cómo hacerlo bien, pero se hace mal, muy mal. Agarraos, que empieza el vuelo. Yo soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Y hoy nos vamos a joder. Tú, adulta, ¿qué hostias me decís? Escurriendo el bulto y yo en mi mundo. Tú vete a tu jardín. Esperanza asquerosa me dispo a entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añitos me habéis encerrado aquí. Me habéis encerrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. 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 Nadie supo entenderme, nadie supo entenderme, nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Cuando yo era un chavalín, cuando yo era un chavalín, cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme, nadie supo entenderme, nadie supo
escaparme. Ahora estoy aquí tumbado, las tienes todas contigo, ya no tengo fuerzas para escaparme. Esta es mi aniquilación, que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo, dices que soy un cobarde, que no quiero ser tu amigo. Mira que no me amargues, déjame a mí con lo mío, que entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo, lo que hacía con mis amigos, que van a hacer unos años, que llevo aquí metido, y siento el saquearte desde que me has elegido para reformarme. Bueno, pues como hemos dicho, comenzamos este vuelo en el que el pajarillo esta vez ha decidido colarse dentro de los centros de menores. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Las que hemos estado un poco metidas en el tema, seguro que nos suena el informe del Defensor del Pueblo de 2008. En este informe, que hablaba sobre los centros de menores, se centró en los llamados terapéuticos, sacando unas terribles conclusiones sobre la hipermedicalización a la que se ven sometidas estas chavalas y chavales. Y también tocó otros temas de interés, o de intereses, más bien, como son el caso de la privatización, y que tenía este dilapidario título: el sistema de protección de menores con problemas de conducta y en situación de dificultad social. Un sistema con más sombras que luces. Directamente ya nos lo presentaba así el Defensor del Pueblo, este problema en el que es muy difícil entrar, es muy difícil obtener la información y se mezclan muchas cosas. En este apartado que os acabo de mencionar, no nos está hablando de los menores infractores, que muchas veces cuando estamos hablando de esto de cárceles, automáticamente pensamos en la delincuencia, en lo ilícito, Estamos hablando del sistema de protección de menores. Y lo que el Defensor del Pueblo veía es que muchas veces estaban mezclando ambos conceptos. Voy a leer un extracto del informe que me ha parecido interesante para después entrar a valorar lo que decía. Decía textualmente: la duda estalla cuando se trata de familias tan desestructuradas que ocasionan un grave maltrato sistemático a los menores. A veces los miembros de una familia están tan deteriorados y en consecuencia son tan peligrosos para sí mismos y para quienes los rodean que pueden dañar a sus propias criaturas. O éstas hacer daño a sus progenitores. Es cierto, pero incluso en estos casos a los que se debe presentar la máxima atención, conviene matizar algunas cuestiones importantes. ¿Por qué cuando un niño tiene un padre violento o una madre incompetente o toda la familia es un desastre, lo que le sobra sin duda a ese chiquillo es la violencia, la incompetencia y el desastre? Pero está por demostrar que le sobre la familia. A un niño le pueden sobrar los descarríos de sus padres, pero es excesivo suponer que le sobren su padre o su madre. Por ello, aunque eventualmente resulte inevitable separar un hijo de sus padres, debe tenerse muy presente que el hijo sigue necesitándolos. Y por eso también las instituciones tutelares han de tener en cuenta y respetar al máximo esta realidad biológica y necesaria a la hora de desarrollar su intervención educativa o terapéutica con los adolescentes. Vamos a obviar eso de que el violento es el padre, la madre es la incompetente, lo vamos a pasar por alto, pero sí que me parece interesante este texto en el que ya viene diciendo que lo que hay que hacer es ayudar a las familias. Si hemos estudiado cualquier cosa relacionada con lo social, siempre es lo primero que te dicen, es lo que se supone que se debería hacer.
Así que en este informe hace esta referencia a la necesidad de reforzar mecanismos sociales de atención y promoción, como puede ser la atención psicológica infantil, en vez de centrarse en el último recurso, que en este caso serían los centros. Pero el caso es que nos centramos en los centros. ¿Y qué pasa con estos centros? Bueno, pues quien maneja estos centros entra en estos claroscuros que nos comentaba el Defensor del Pueblo. En estos años de informe, años A, era Obelén, esta empresa que se hacía llamar Fundación y que finalmente en 2017 dejó de recibir subvenciones públicas debido a los varios casos de abusos a menores que se sufrieron en sus centros, quien estaba en el número 1 del ranking. Un grupo de extrabajadoras se alzó en lucha y nació el colectivo No a Obelén. Este colectivo, como ya veremos, fue el que avivó esta llama y consiguió que el Defensor del Pueblo emitiese este informe y consiguieron cerrarlo también, pero tardaron más de 10 años en hacerlo. ¿Cuáles son las denuncias que fue acumulando Obelén? Pues como os he dicho, esta empresa estaba en el número 1 de subvenciones y centros. Pero estas denuncias y muchos trabajadores que no estaban para nada de acuerdo con lo que se estaban viviendo en nuestros centros empezaron a moverse y a ser muy constantes. Después de este informe del Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional hizo otro informe. Se llamaba Si vuelvo, me mato. Y eligieron esta frase, que está entrecomillada, porque fueron las palabras textuales que dijo una niña de 14 años que murió al saltar del coche en marcha que le llevaba de vuelta al centro de menores en 2007. En plena efervescencia ya ha salido el informe, ya la gente está muy indignada y esta supuesta fundación en el ojo del huracán. En el Picón del Jarama moría otro chaval. Se suicidaba otro chaval. Esta vez tenía 12 años. Se suicidó cuando estaba en una habitación que llamaban habitación de castigo, que en realidad es una celda de aislamiento, con 12 años. Algunos trabajadores del lugar decían que el motivo de la muerte quizá fue que el castigo era demasiado duro porque lo que hizo fue resistirse a comer el último y le condenaron a aislamiento. A finales de este mismo mes, otro chaval del mismo centro, con 17 años, intentó suicidarse. En el informe del Defensor del Pueblo se reflejaba que en estas salas de aislamiento podían estar hasta 70 horas. Además, muchas veces se reciben las clases en el propio edificio, así que los chavales no tenían por qué salir a la calle. El aislamiento como castigo a estos chavales que debían estar protegidos parece que era una forma, quizás lo siga siendo, muy habitual de proceder. El colectivo No a Belén, que con su lucha visibilizó, movilizó, agitó conciencia y desembocó en este mencionado informe del Defensor del Pueblo, hizo que el directivo de Obelén, Emilio Pinto, dimitiera en 2009, en el mismo año. Pero ya avisaban por esos años con estas declaraciones de lo que vendrían con las otras fundaciones. Decían, nuestra lucha comenzó centrada en Obelén, simplemente porque hemos sufrido en nuestras carnes el perverso funcionamiento de esta fundación. Pero aunque unas empresas gestoras de centros son más salvajes que otras, sin duda todas son beneficiarias de un sistema de protección y reforma, del que lo más suave que podemos decir es que no funciona. El modelo es bárbaro, incoherente e ineficaz. Y tras las privatizaciones de los 90, está controlado por empresas disfrazadas de ONG y fundaciones. Fundación Diagrama, Respuesta Social Siglo XXI, Ginso, Consulta NSL, etc., son lo mismo que Obelén. Estas declaraciones las recogemos del ya extinto periódico La Diagonal, entrevista de Patricia Manrique a una activista que formaba parte del colectivo No a Obelén. Bueno, Obelén ya estaba aquí, en Cantabria, cuando salió el informe. Contaba con un centro de internamiento terapéutico, el de Santa María de Cayón. Este centro sigue abierto, pero con otra entidad, esta vez Fundación Salud y Comunidad. El que también estaba en el informe y fue evaluado fue el del centro Isla de Pedrosa, en la Cruz de Los Ángeles. Vamos a entrar dentro de Diagrama. Una de las fundaciones, entre comillas, del que nos hablaba el compa del colectivo No a Obelén. Diagrama es una fundación que como poco nos suena a todas, porque es una de las grandes.
Esta fundación toca todos los palos aquí en Cantabria y en muchos otros sitios. Centros de menores, proyectos de violencia de género, inserción sociolaboral. Diagrama absorbe un amplio elenco de las llamadas personas vulnerables y saca su tajadita de ello. Mientras unas se desgañitan diciendo que las políticas de barrio, el trabajo comunitario y la pequeña escala es la única solución a este tipo de macroempresas engullen toda política social sin dejar apenas espacio a las pequeñas iniciativas. Constituida por el psicólogo y empresario inmobiliario Francisco Legaz Cervantes en 1991, la Fundación Diagrama se ha convertido en una de las principales adjudicatores de la gestión de los centros de protección y penitenciarios, tomando el relevo de la Fundación Obelem. Se define como una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la atención de las necesidades de personas vulnerables. Pero la realidad es que se trata de un hermético conglomerado de empresas con sede en Murcia y tentáculos por todo el Estado español y del mundo. Os aconsejamos un artículo de La Directa, está en catalán, pero se puede traducir, incluso se puede llegar a entender. Os lo dejaremos en las redes sociales para que tengáis acceso a él. La empresa Diagrama es una de las líderes del sector y reconoce que el 96% de sus ingresos vienen de las arcas públicas. Como en otras muchas empresas del sector, los 143 millones de euros en activos con los que Diagrama cerró el ejercicio de 2018 no provienen exclusivamente de la atención a menores, porque, como hemos dicho, va recogiendo un montón de servicios. Tiene servicios de mantenimiento de edificios públicos y privados, de servicios médicos para la atención a personas dependientes, del transporte de mercancías, de la gestión de residuos, de limpieza, de la seguridad. Un montón. Mediante este conglomerado, en 2018 se facturaron 119.337.000 euros. Estos ingresos, como hemos dicho, provienen del sector público. El 96% de esos casi 120.000 millones de euros salen de las arcas públicas. A pesar del largo historial de denuncias y quejas que se acumulan por malos tratos y abusos o por no tener en condiciones aptas de habitabilidad sus centros, la empresa sigue gestionando y recibiendo las adjudicaciones de los contratos de buena parte de sus centros. A finales de 2009, en este informe de Amnistía Internacional, se denunció públicamente que algunos de los centros de Cataluña, Madrid y Andalucía que gestionaba Diagrama se vulneraban sistemáticamente los derechos de la juventud y se detectaba la existencia de suicidios. En 2012, los juzgados de Valencia condenaron a Diagrama y a la Generalitat como responsable civil subsidiaria por la agresión sexual cometida por un trabajador del centro, Pi Maragall. En la actualidad, según dice la propia página web de Diagrama, tiene un total de 286 contratos públicos vigentes. Y en palabras de Mati Vargas, miembro de la Asociación Iniciativas Solidarias de Valencia, que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión, que formaba parte de la Colla Chicaya, el problema es que las denuncias siempre recaen en un único trabajador. Parece que la solución es despedir a la persona acusada y, sin embargo, es la propia estructura de la empresa la que permite el maltrato, porque prioriza la cuestión económica. Veamos otro ejemplo. Saltamos un poquito en el tiempo y vamos a hablar de Mamadou Barry. Tenía 17 años. Murió el 22 de diciembre de 2017 tras estar un mes en coma. Sufrió varias paradas cardiorrespiratorias en el Centro Educativo de Menores Infractores de la ciudad de Melilla, gestionado por Diagrama. Fue reducido y se le hizo una contención que desencadenó en un largo coma y después en la muerte. Estas contenciones, que son un eufemismo de violencia, se están llevando muchas vidas y no solamente en los centros de menores. Otra empresa que nos mencionaba el compa del colectivo Noa Obelén era Ginso. Ginso también tiene muertes a sus espaldas. En 2019, Ginso gestionaba el centro donde Ilías Tahiri moría el 1 de julio. Moría atado en la cama, en una contención que ni siquiera cumplía ni con los propios protocolos del centro.
Hay muchísimas voces en contra de las contenciones. Expertos, investigadores en salud mental coinciden que las sujeciones mecánicas no son efectivas ni tienen efectos educativos de ninguna clase. La Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Confederación de Salud Mental de España, las Federaciones Catalana y Andaluz, un montón. En julio de 2016, en un manifiesto firmado en Cartagena, insistían en la supresión de todas las contenciones mecánicas porque implican un sufrimiento psíquico traumático y pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación. Dicen textualmente: el abanico de la coerción en la asistencia psiquiátrica es amplio y incluye el uso del poder, la fuerza o la amenaza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Nos referimos especialmente al uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción. Creemos que es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan los derechos de las personas, de trabajar para su eliminación y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posible, se lee en el manifiesto. Bueno, pues vemos cómo está muy normalizado el uso tanto de la sujeción como del aislamiento dentro de estos centros que se supone que están educando y que se supone que están protegiendo a niños y a niñas. Bueno, el Defensor del Pueblo en 2021 contaba hasta 12 contenciones en el Centro de Menores Infractores de Parayas, aquí en Cantabria. También hablaba del aislamiento y de más atrocidades que, como hemos visto, hasta los propios expertos están en contra. Pero Diagrama se defiende diciendo que todo es reglamentario y que el fin es la protección de los chavales. Si recordamos una vez más el programa anterior, Parayas era ese centro en el que constantemente se estaba coaccionando. Ten cuidado, que si no te llevamos a Parayas. Bueno, educación y pedagogía. No se interviene en los barrios, no se fomenta la cohesión, la comunidad, la sociedad. No hay que pensar mucho para darse cuenta que los centros no son una solución, son un parche. Sirven para quitarse de en medio a los chavales problemáticos. Rehabilita y reeduca tanto como lo hacen las cárceles. Y podemos preguntarnos, ¿pero cómo es posible que educadoras y educadoras puedan formar parte de tal mecanismo y de esta maquinaria? Bueno, porque no solamente son educadores y educadoras las que están en los centros, es más, la mayoría no lo son. Os voy a leer una oferta de trabajo aquí en Cantabria para entrar a trabajar a Parayas. Categoría: auxiliar de control educativo. Departamento: Centro Educativo de Menores. Experiencia mínima: no hace falta. A valorar, ponen. Estudios mínimos: graduado escolar y o la ESO. Conocimientos en técnicas de intervención con menores. Tener en posesión el justificante de ausencia de delitos de carácter sexual y se valorarán los conocimientos en defensa personal. Alta capacidad de aprendizaje, persuasivo e influyente. Ese es el perfil. No hace falta ni que hayas estudiado el módulo de integración social, que tengas la ESO y defensa personal. Aparte, pone: estar en posesión del título de vigilante de seguridad. Si te piden un título es el de seguridad. Increíble. Vamos, que seguratas en plantilla, después 4 educadores mal pagados y un cambio constante de educadores porque no aguantan, porque la educación no está ahí, porque solo pueden cumplir protocolos. Pero da igual, el mecanismo se repite y las ayudas y subvenciones siguen estando enfocadas a quitarse de en medio hasta chavalas y chavales. La cara oculta del sol con la sonrisa de un demonio, el abrazo de un campeón con su amigo en otro episodio, el odio del corazón siempre fuera de este bolifolio y subimos a este podio de honor, fuerza y no es un agobio, el entrenamiento básico dentro de un día a día, el sol saldría otro clásico, temas sirven de guía y de liberación dentro de melancolía, porque hay inspiración cerca de una rebeldía, habrá otra situación sin oportunidad, sabía que si la puerta es muy gruesa costaría y no la abría desde tu alma, tirado en la cama pensando en la oportunidad que
que te daría el mañana y se acaba como un pájaro en su jaula, un nido lleno de ramas. En el final de este aula un niño llora por mamá. ¿Quién sabrá qué le depara si el mañana le dará otra oportunidad para volverla a ver en la cama? Solo somos odio reflejado entre letras, la contestación a todas sus respuestas, la oportunidad que nadie presta a los que no tienen plata, pasta y les dan por puerta. Estate alerta, la igualdad está muerta, el rencor infecta si el poder usa la fuerza. Somos una sola pieza que usamos la cabeza, que el boli expresa lo que esta mente piensa. Me estresa ver esta puta sociedad que te echan pa'l lado como si limpiara la suciedad. La voz del pueblo habla y no hacen caso la verdad, las palabras de Satán, la jodida realidad. Mira ahí afuera, ya no existe humildad por no tener más de una oportunidad. La crueldad lleva el rencor y el rencor no se gasta, duro y permanente siempre contigo arrastras. Noto el cambio, pido una oportunidad que me lleva a ser algo ahora que todo va mal. Mantenerme realizado, buscar la felicidad, no tirarlo levantado, luchar por la realidad. Aquí en el parque los niños juegan, se divierten, comparten lo que tienen y aprecian lo importante. Darles una ocasión, que no se pierda la esperanza, que no llegue al corazón, solo con eso nos basta. Tú gasta, mientras tanto yo feliz por aquí. La pasta aquí se gana trabajando para ti. Empresario, dame empleo, aquí en el barrio es así. Gente pobre a falta de hambre y es normal en el país. Es ridículo que pase esto a estas alturas. Vida puta, cruda y cruel, nos tratan como basura. Mira todo lo cercano a tu alrededor, alegrías, amor, mucho odio y rencor. Dadnos otra oportunidad porque nos habéis juzgado. Aquí crecemos sin papás, sin mamás y sin hermanos. Encima tu sociedad, señor político, no ayuda nada más que a destrozar nuestros sueños desde la cuna. ¿Te sientes bien con esto? Nosotros lo sufrimos. Luego nos metéis presos. A ver si nos pudrimos. Y te recuerdo que tu deber no era ese, le ayudáis a quien no le hace falta. Hay que joderse, no quiero que distorsione el mensaje y seré correcto con el fin de que ustedes comprendan nuestro dialecto. Y este dice, nos sentimos mal y abandonados y os juzgamos a vosotros, los jefes del Estado. Un Estado mal educado y no compasivo que ha olvidado tratarnos con amor. Así lo vivo yo, así lo vive él y lo viven estos chavales y los que vengan tristemente, que ya se sabe. Todo lo bueno ocurre cuando eres oportunista. No tenemos relación con lo que dicen las revistas. Sí, salta a la vista que los chicos de barrio se convierten en artistas. No todo es malo, también tenemos listas de sueños por cumplir, mil objetivos que vivir, mil sentimientos que sentir y motivos para existir. Y queremos que el mensaje se transmita, que todo se domestica si eres oportunista, que el barrio da oportunidades y también las quita, que no solo el silencio medita, que el amanecer siempre tendrá una réplica, no solo el profesor explica. Agárrate a la oportunidad que te surja, no te encierres en tu burbuja, que tienes mucho que hacer, una vida que emprender, mil sucesos que entender. La vida te ha dado otra, no la vayas a perder. ¿Por qué no abrís los ojos para entendernos? Para visualizar lo que hay en nuestro adentro. ¿Por qué nos dais el infierno teniendo el cielo? Lo único que hacéis es enloquecernos. Ayudadnos. Estamos aquí. Escuchadnos. Nos habéis hecho ser así. Comprendednos. Esto va por ti. Liberadnos. Seremos siempre así. Hemos mencionado la palabra empresa y aquí, sin embargo, todo lo que lo gestiona son fundaciones, ¿no? Hay que hilar muy fino porque muchas de las personas que hemos pasado por estos micros, incluido Enrique Martínez Reguera, que hemos mencionado, han sido denunciados precisamente por injurias y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Concretamente, en un caso del que ya hablamos en El Pájaro Observador, que era el de W, el de Walter, que se sepa, se utilizó la expresión el ICAS roba niños y eso le valió una denuncia a ciertas personas, incluido el citado Enrique, y bueno, hubo que hilar muy fino para decir que efectivamente utilizaba Enrique robar de una manera muy metafórica. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra empresa, lo hacemos de una forma fiel al diccionario de la Real Academia, donde dice que una empresa es algo que busca un lucro. El problema es cómo definimos este lucro, ¿no? Si hablamos de lucro en un término jurídico, en el sentido de un capital que se reinvierte, puede que estas fundaciones no lo tengan de esta manera. Pero si entendemos lucro, como lo define la misma RAE, precisamente como un beneficio, en este caso sí, y claramente. El beneficio de estas fundaciones, para nosotras empresas,
es que siguen creciendo de una manera constante, no mejorando sus técnicas, sino simplemente acaparando más y más y más de estos servicios sociales. Servicios siempre amparados, en el caso de los menores, en el supremo interés del menor. Una frase dilapidaria que en realidad puede esconder otro tipo de intereses. Que en la línea de lo que decía la compañera, yo creo que lo podríamos resumir en dos. Por una parte, un sistema de privatización y por otra parte, una idea de corporativismo. Cuando hablamos de privatización, las cárceles de mayores, en un principio, podemos decir que no están privatizadas, que pertenecen al sistema público. Sin embargo, cuando hablamos de los trabajos que se dan precisamente dentro de esas cárceles, son trabajos que están pagados con menos del salario mínimo y van a enriquecer a empresas concretas que, enlazando empresas, subcontrata, etcétera, 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 acaban en grandes capitales de España, como es el caso del Corte Inglés. Resumiendo, que incluso en el sistema penitenciario tradicional hay una serie de intereses económicos clave. Es cierto que esta privatización no está tan desarrollada como en otros países, como es en Estados Unidos, pero la senda está clara, la dirección también. Y seamos claros, en el caso de los centros de menores, en las cárceles de chavales, nos tienen comida la tostada. Antes la compañera ha mencionado el caso de la Fundación Obelén, hoy extinta. Las compas de No Obelén hicieron un trabajo enorme, que ojalá pudiéramos tener la capacidad de reproducirlo, ¿no? En esta línea comentaban quién formaba parte de este consejo de Obelén y vamos a mencionar algunos nombres que puede que os suenen. Ha mencionado a Emilio Pinto, pero también tenemos a Manuel Pizarro. No sé si os sonará ese Manuel Pizarro, relacionado con Endesa. Esta sí que no es una fundación, ¿eh? Y número 2 en la lista del Partido Popular. Luego tenemos a Manuel Ureña, por ejemplo, en aquella época arzobispo de Zaragoza. Este tampoco parece que pertenece a una fundación. Y por cierto, que el citado Emilio Pinto fue portavoz del Partido Popular en Sigüenza. Parece que hay una serie de intereses un poquito contrapuestos. Y aquí entramos con esto del capitalismo de amiguetes, etcétera, etcétera, en esa escisión del Partido Popular que ahora se presenta por otras siglas que a nosotros nos da exactamente igual con cómo se presenten. Pusieron cierto cartel en Madrid donde se decía que los menas cobraban 4.700 euros. ¿No suena esto, verdad? Pues en realidad, quienes cobran los 4.700 euros son precisamente las fundaciones, las empresas que se encargan de ello. ¿Cuánto de esto le llega en la vida real, en servicios, en comida, en higiene, en lo que sea, a estos chicos? Y me da igual que sean menas, que sean de medidas, que sean lo que sea. Pues muy poquito. Muy poquito, porque como nos podemos imaginar, con la oferta de trabajo que ha mencionado antes la compañera, los servicios que se ofrecen, tanto en puestos de trabajo como en la comida, como en la higiene misma de los espacios, es muy reducida. Así que me van a permitir imaginarme que si hay 4.700 euros al mes por menor y sin embargo ofertas de trabajo relacionadas con un perfil en el que solo se necesite la ESO, aquí hay alguien que se lo está llevando crudo directamente. Eso no es ánimo de lucro de cara al Estado, pero de cara al sentido común sí que parece ánimo de lucro. Vamos a hablar de números. Hay un señor de nombre Jaime Gómez Obregón que hizo una página web en su tiempo libre que se llama contratosdecantabria.es. En esta página, muy recomendable, por cierto, básicamente establece un buscador entre a quién le ha dado quién le ha dado dinero las instituciones públicas de Cantabria. Y para hacer este programa nos hemos puesto a buscar unos nombres. Uno de estos nombres es Diagrama, que tanto ha mencionado la compañera. Diagrama se llevó 11 millones de euros... Miento, perdón. Se llevó 11.000 euros en 16 contratos desde 2016. Su contrato número 15 fue de agosto de 2020
en el centro precisamente de medidas judiciales, que es el que conocemos como centro de Parayas, que se puede resumir en 4.000 euros al chaval al mes. No sé cada cuánto renovarán el edificio, pero teniendo en cuenta las ofertas de trabajo como las que hemos leído, volvemos al mismo. Hay alguien que se lo está ayudando. Y voy a ir un poquito más allá. Resulta que Diagrama tuvo un conflicto laboral con un trabajador de la CNT-AIT en Toledo. El conflicto sindical, que duró aproximadamente 9 meses, fue porque la Fundación Diagrama se estaba negando a pagar el plus de transporte. El plus de transporte, que en términos económicos para una fundación de estas características es una ridiculez, lo que está indicando es hasta qué punto estas fundaciones sobreviven a base de acumular dinero y ahorrárselo de otras partes. Así que si tenemos una fundación que acumula dinero, y tenemos a esta misma empresa y fundación que da muy poco dinero para estos servicios, lo que tenemos, en definitiva, es una bomba de relojería que puede explotar en todas partes. Voy a comentar un caso que me comentó un compañero de profesión. En este caso, un compañero de profesión de secundaria. Resulta que en un instituto había una personita que no se atañía mucho a las reglas normales de comportamiento, lo cual incluía episodios de violencia de vez en cuando, etcétera, etcétera. No es algo fácil de gestionar, por supuesto que no, pero precisamente por eso estamos dando 4.000 pavos a esta gente, ¿no? Para que lo gestione lo mejor que pueda. Bueno, pues este compañero de educación secundaria, en un plazo de 2 meses, con constantes conflictos y episodios de violencia para sus compañeros, para con otros docentes, etcétera, etcétera, como tutor se cruzó con nada más y nada menos que 5 trabajadores en representación de esta niña. Imaginémonos que cualquier profesor, para tratar los problemas de un chaval, y me da igual que sea un problema tan tonto como las notas, tuviera que ver a 5 padres diferentes de cada uno de ellos. Si a un niño con problemas, además, con problemas entendamos en el contexto en el que nos estamos refiriendo, además le quitamos sus referentes, cualquiera de ellos sea, lo va a hacer todavía más complicado. Cabría esperar, cabría imaginarse, aunque esto quizá exceda un poquito, es un ejercicio de imaginación, que casi da la impresión de que estamos creando población penitenciaria. Población que, saliendo de estos centros, carezca de una serie de instrumentos para estar funcionando en una vida social cotidiana, normal, y que esté más predispuesta a entrar en prisión de una forma u otra. Si a este le añadimos además que estos centros, que en teoría tienen una función muy específica, muy frecuentemente, demasiado frecuentemente, se introduzcan chavales precisamente de medidas judiciales con chicos que vienen de socioeducativos o de adicciones, etcétera, etcétera. Es decir, si chicos con distintos problemas se les están mezclando, lo que estamos haciendo es un cóctel que estamos financiando con una cantidad enorme de dinero público. Todo este dinero que se está utilizando, todo este dinero que se podría utilizar para solucionar los problemas reales, sin embargo, se está solucionando para alimentar a una máquina. Esta máquina, que es una máquina privada, sin embargo, depende al mismo tiempo del corporativismo del ICAS. Todo por la patria, todo por la pasta, todo por las leyes y por los billetes, todo para que haya paz, pero tú con tu pistola, todo para que haya un orden, pero tú con los que ordenan. Todo por la patria, todo por la pasta, todo por las leyes y por los billetes, protegiendo al ciudadano, a veces Dios da la mano, todo por el bien común y tu viejo que tardea. Bueno, como hemos mencionado ya el famosísimo cartel vamos a escuchar unas declaraciones del pijo xenófobo de turno. Y luego pues el centro, un entrar y salir continuo de gente. Están alrededores por eso mismo, porque ya no pueden estar en ese centro y los expulsan y acampan por alrededor. Entonces pues este grupo algo habrá que hacer.
lógicamente. Lo cierto es que lo estamos pagando los vecinos. Esperemos que se solucione de alguna forma y contra antes mejor. Se está viviendo una situación absolutamente insostenible y nosotros venimos aquí a denunciarlo, a visibilizarlo y a decir que en España no queremos recibir a nadie más que venga a delinquir, que no sea capaz de integrarse y que quien esté comportándose de esa manera debe ser expulsado inmediatamente de nuestro suelo. Pijo racista y abusón de niñas que encima está siendo blanqueado por los medios de comunicación. Hace poco denunciábamos en nuestras redes sociales como el diario Montañés le ha hecho una entrevista súper amigable, en plan de, bueno, ya te ves en el Parlamento, ¿no? Pues mirad lo que dice. La llegada de miles de ilegales a nuestras costas. Ninguno de los menas que roban, que agreden o que violan en la Casa de Campo de Madrid o en el resto de las ciudades españolas han venido a aportar nada a España, señorías. Lo sufren los españoles de a pie, señorías. Ahora más necesitados que nunca, que ven a ilegales alojados en hoteles de lujo y a nuestros compatriotas en la calle o en el paro. Que ven a ilegales, algunos de ellos infectados por COVID, recorriendo libremente nuestro territorio en aviones que les pone el Gobierno, yendo donde les da la gana, mientras los españoles sufren un estado de alarma permanente en el que de forma arbitraria e ilegal se están recortando derechos y libertades fundamentales. Y es que esto también es un tema muy interesante, porque dice, hay que cerrar los centros de menores, lo dice igual que nosotras, hay que cerrar los centros de MENA. Totalmente de acuerdo, pero es increíble cómo este tipo de discurso de ir en contra de unos chavales está calando y entonces llega un momento en el que hay manifestaciones de nazis en la puerta de centros de menores. Y como muy bien has hilado tú, además de la misma peña que se está beneficiando económicamente porque son los que crean estas, comillas, fundaciones. Entonces, me parece una cosa digna de remarcar y que además tiene un calado social y es lo más preocupante. Todo el rato estamos con esto, ¿no? Lo del calado social. Que, por ejemplo, no sé si recordáis, pero hace unos cuantos programas ya en pandemia, en encierro quiero decir, hablábamos con un chaval que estaba en un centro de menas y, bueno, la situación no es un centro, perdón, era un piso tutelado. Y es un piso que intenta estar normalizado, intenta tener poca gente en un piso abierto y tal. Pero es que los vecinos les quieren echar. Les quieren echar porque aún no generando problemas, tienen miedo de que se generen problemas. Entonces, esto también me parece como muy importante, cómo estamos poniendo a chavales en el foco de la incertidumbre y de un miedo y de un problema que no existe ni siquiera. Tengo que rectificar, compañera, porque efectivamente la cantidad que he dicho antes era 11 millones. Es decir, que ojito con lo que se lleva esta gente. Precisamente en la línea de este capitalismo de amiguetes, de esta gentuza manifestándose a la puerta de un centro y pedir ilegalización al mismo tiempo que se están enriqueciendo de ellos, me ha venido a la cabeza así como un flash. En aquellos tiempos, en los 90, cuando el capitalismo de amiguetes funcionaba tan bien que no necesitaban ni escisiones ni todo eso, que iban todos juntos, cuando los skinhead nazis iban en contra de las prostitutas. Iban en contra de las prostitutas, precisamente, que cuando ellas estaban adscritas, si queremos, o como queramos decirlo, a prostíbulos, que ya sabemos quiénes eran los dueños. Uh-huh. Que aquí nos conocemos todos, se sepa o no. Hemos hablado de privatización y el tema del corporativismo quizá no lo hemos tocado tanto y yo creo que también tiene su interés, ¿no? Acordémonos de esta frase, supremo interés del menor. Todo el lenguaje relacionado con chavales está con este barniz. En vez de niños decimos menores, en vez de drogas decimos consumos, en vez de violencia, en vez de hostias, decimos contención. Comentaba este hipotético personaje que entrevistemos, no olvidemos, porque a lo mejor, yo qué sé, pues era yo mismo poniendo una voz grave, o quién sabe, eso nunca se sabe. Un saludo aquí a Licas, por si quiere denunciar o lo que sea.
Pues recordémonos que esta persona nos comentaba que a raíz del COVID los encierros duraban 8 días más, de 2 días a 10 días. Tiene narices la cosa, que el personal de la fundación, porque esto no sale del ICAS, esto sale del propio reglamento, tengan la capacidad de decidir más allá de los protocolos médicos, saber cuánto es el tiempo que deben de permanecer en aislamiento, ¿no? Y esta es la línea en general que se mantiene. Aquí nadie es responsable de nada. El guardia civil le detiene pues porque ha cometido un delito. El juez lo juzga porque ha infringido un código. El educador hace un informe porque, bueno, está en relación a sus atribuciones y es lo que sería recomendado. El trabajador que está en un centro, y vamos a decir trabajador y no educador, porque aquí no sabemos quién está y quién deja de estar, simplemente está haciendo su trabajo para llegar a fin de mes. Y como aquí nadie sabe nada, lo que estamos haciendo es que el problema no se solucione. Estamos metiendo la mierda debajo de la alfombra, si se me permite la expresión, precisamente manteniendo esta ambigüedad, ¿no? Y esta ambigüedad, en el fondo, lo que esconde es una estructura de clase. Decía Martínez Reguera, precisamente, ya lo hemos comentado alguna vez, que el Estado liberal decimonónico pensaba en eso de que el individuo es libre y por lo tanto el niño pertenecía a la familia de forma privada. El Estado soviético, socialista de Estado, totalizante, decía que el niño, como el individuo en sí mismo, pertenecía al Estado. Y aquí llega el neoliberalismo, que haciendo la cuadratura del círculo, decide que los niños ricos pertenecen precisamente a las familias, son de propiedad privada, mientras que los niños pobres son, en definitiva, del Estado. ¿Nos acordamos de todas esas veces que niños pijos se dedican a quemar mendigos? Bueno, pues esa es un poco la línea, ¿no? Sí, por ponerle Hay una palabra para esto. Hay una palabra para esto. A esto que comentas se le llama el efecto Mateo, ¿no? Que al parecer en el Evangelio según San Mateo dice el que tiene tendrá más y el que no tiene será despojado de todo. Y es un poco esto lo que pasa, ¿no? Al final, cuando tenemos las herramientas para poder defendernos, los conocimientos, el dinero para pagar, cuando tenemos todo esto, no somos tan vulnerables como lo son los vulnerables. Los vulnerables que encima están siendo gestionados por fundaciones y por historias que se lucran doblemente, ¿no? Es como necesitamos esta intervención por un lado porque tú no puedes, pero no lo voy a hacer dotándote de las herramientas, no, para nada. Nosotros queremos esta sociedad tal y como está porque así es como podemos seguir lucrándonos. Efecto Mateo. Este efecto Mateo es una maravilla, porque es aplicable a todo, ¿no? De la misma forma que yo qué sé, digamos, para una licitación de un ayuntamiento, aquellas constructoras que se han presentado tienen más posibilidades de cogerlo, aquellas fundaciones que se han presentado tienen más posibilidades de cogerlo, y aquí viene el giro más divertido. E incluso cuando hablamos no de centros, sino de acogida familiar, hay una ayuda económica que no está nada mal para aquellas familias que acogen. Claro, para que una familia pueda acoger, tiene que tener unas circunstancias económicas determinadas. Estamos hablando de que en Asturias dan hasta 700 euros, o iban a dar, es una noticia del año pasado, de 2021. Y aquí en Cantabria estamos hablando de cantidades que, en unas razones u otras, varían entre los 150 euros y los 405 euros al mes. Claro, muchas de estas familias que han tenido problemas estructurales originalmente, no digo las familias adoptivas, sino las originales, ¿qué hubieran podido hacer con esa cantidad de dinero? Probablemente parte de su desestructuración tenga que ver con la inseguridad económica, porque la inseguridad material puede conllevar a una serie de comportamientos disociales. Lo sabemos todas y no hace falta meterse más. Pero volvamos a los centros, a estas cárceles concretas que más nos interesan, ¿no? Vayamos a otro ejemplo,
que es el caso del CAIF. El CAIF es el Centro de Atención de Infancia y Familias del ICAS. Está en la calle General Dávila de Santander y durante bastante tiempo, ahora mismo tengo que admitir que no lo sé, ha estado una madre y una abuela haciendo campaña en la puerta porque le habían retirado a sus hijos de forma injusta. Es un tema complejo, pero desde el Pájaro Observador nos solidarizamos con el caso hace 2 veranos, si no recuerdo mal. Bien, pues este CAIF, precisamente, tiene un total de 65 trabajadores, ¿no? 65 trabajadores que atienden en un principio a... Bueno, hay distintas cifras que se barajan por ahí, pero aproximadamente unas pocas decenas de chavales, ¿no? Porque hay unas plazas excepcionales y demás. Bien, la consejería respectiva, que en este caso es del PSOE, dice que va a cerrar el centro para mandar a los chicos y a los trabajadores, por tanto, a 2 chalets. Los sindicatos, de forma corporativa, están diciendo que esos 65 trabajadores no se pueden mover de allí. Ojo, que al mismo tiempo que dan un argumento corporativo que es no nos movemos, están diciendo que es porque no se va a poder atender a los chavales adecuadamente. Pensemos en lo siguiente. El servicio no se está prestando. El servicio no se está prestando porque los chavales salen en muchísimos casos de los centros, y me vais a perdonar la expresión, tan salvajes como entraron en muchísimos casos. En muchísimos casos. Por lo tanto, el servicio no se está prestando. Se está dando un dinero enorme, y sin embargo, y al mismo tiempo, se está privatizando y se está regalando dinero al capitalismo de amiguetes de toda la vida. Esa es la situación de los centros en general. Que, bueno, es una reflexión que me he hecho yo a mí misma, porque, bueno, cuando salió esta idea de volver a hablar de esto de lugares de encierro de niñas y todas estas cosas, una de las cosas que más rabia me da siempre es tener que hacer referencia al informe del Defensor del Pueblo, cuando el Defensor del Pueblo, pues, en fin... Que muy bien, que un día sacas la cara y haces una evaluación de torturas, ya en prisión también tiene algún informe bastante bueno. Este del Centro de Menores sentó precedente hasta el punto que todos los años se hace un informe de los centros de menores a raíz de esto, pero es que es papel mojado. Pero lo cierto es que de repente cuando tienes toda esta información tan estructurada desde un órgano oficial, es como algo que te respalda, algo que puedes ir presentando. Y en este momento de boom, con todos esos educadores de Nuevo Belén luchando fuerte, con un montón de fuerza, fue un momento, un auge en el que creo que todas las que teníamos un mínimo interés pudimos respirar esta realidad y lo cierto es que se ha ido apagando. Estamos hartas de tener compañeras que, no voy a entrar a juzgarlo de verdad, pero que ante estos discursos dicen ya, pero es que mejor que esté yo que esté el cabrón de turno, ¿no? Y todas estas cosas. Y creo que es que hemos perdido un poco... Creo que hemos perdido totalmente esa fuerza y creo que puede ser un buen momento para volver a plantearnos cosas, porque no es que se haya solucionado el problema, es más, vemos, siguen las mismas y la que estaba antes la segunda ahora es la primera, o sea, no hay... Entonces, bueno, que a mí me ha servido como reflexión para decir, jope, qué lejos me he puesto de esta realidad porque empiezo a mirar fechas y no somos tan viejas para el tiempo que ha pasado desde que nos movilizamos en aquel momento. Sí, precisamente en esa línea de lo que comentas, al intentar preparar este programa, ya hemos mencionado el caso de la página web, esta de contratosdecantabria.es,
Y a pesar de que es un ejercicio de transparencia enorme y muy interesante por parte de alguien de la población civil, resulta bastante más opaco de lo que parece, porque estos convenios no siempre aparecen todos los años, no siempre aparecen de la misma manera, de tal forma que hacer un seguimiento real de cuánto dinero, cuántos chavales está en juego aquí, no siempre es fácil de tener en cuenta, ¿no? Existe otro problema que yo creo que es interesante remarcar. Cuando hablamos de lo social, normalmente está ligado a lo que podríamos decir de una forma muy, muy grosso modo, una sensibilidad de izquierdas. Y me voy a meter aquí en un fregado. Porque claro, en un principio hay que tener cierta sensibilidad para entrar a formar parte de la educación, de los chavales, de todo este tipo de cuestiones. ¿Cuál es el problema? La rueda que no deja de girar, la rueda que nos machaca a todos. Ya he comentado varias veces que yo trabajo como docente de educación secundaria. Esa rueda que a mí me tiene absolutamente machacado, ¿cómo va a tener a gente que está trabajando en condiciones muchísimo peor, en unos contextos muchísimo más complicados que lo que puede ser un aula de instituto, que es bastante complicado por sí mismo? Esta rueda que machaca absolutamente todo. Y ante la rueda hay dos posibilidades. La primera es salir fuera. Es salir fuera y trabajar con las fuerzas que se tenga, o bien olvidarse del problema. Gente que trabaja fuera, la hemos conocido y mencionado en este programa. Está el caso de Julio Rubio, de Enrique Martínez, de colectivos como Saltando Charcos. Pero si se trabaja dentro, la rueda machaca. La rueda machaca al individuo. Y no importa cuánta sensibilidad se tenga, que si se quiere sobrevivir en el día a día, si una trabajadora o un trabajador se quiere mirar al espejo cada mañana, tiene que asumir los presupuestos, las ideas, los conceptos de la institución. Porque si no se asumen directamente, acabarías igual que los chavales. Hablando en plata. Así que, en un proceso que va muy poco a poco, muy día a día, en cesiones muy mínimas, de repente te ves asumiendo cosas que no son tuyas, que no te pertenecen a ti, que pertenecen a la institución para la que estés trabajando. Se llame empresa, se llame fundación, se llame Estado o se llame como se llame, pero que en cualquier caso no sirve a los intereses de los chavales ni tampoco sirve a ese interés supremo del menor. En definitiva, yo creo, en esa argumentación que estoy haciendo, que tenemos que hacer un juicio de qué papel jugamos nosotros, tanto estando fuera como estando dentro, porque ambas posturas tienen su punto de vista que hay que juzgar, valorar y analizar, y sobre todo yo creo que dar voces a los chavales, que yo creo que fue uno de los grandes éxitos del Nuevo Belén, que junto a estos trabajadores estaban gente que había pasado precisamente por las manos de ellos, y que es lo que yo entiendo que podría movilizar en el futuro cualquier reacción o cualquier gesto al respecto. Solo un apuntito que también creo que una de las claves es que esta gente cometió un error a la hora de contratar a gente comprometida y creo que no van a volver a cometer ese error. Dejaron que se organizasen, dejaron muchas cosas. Por supuesto que dar voz a las chavalas y a los chavales está bien, que también han metido mucha caña para eso, para que no puedan tener esa voz, pero también creo que aprendieron de una cosa, aprendieron que metieron a chavales jóvenes que acababan de terminar la carrera, que tenían mucha fuerza y que tenían ideología, que vieron el percal muy rapidito, se organizaron entre ellas y fueron a degüello. Y ese error no le van a volver a dejar cometer, no van a dejar que se organicen, que nos organicemos. Iritsi da eguna, bihotza otik irten batean. Ez da gutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek erreketu artean, noek bera topatu, eta geratu noiz mundu, ideiak zaizkizu zizurtu.
Bueno, pues con esta primera intervención en este tema tan complejo, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de El Pájaro Observador. Tako printze ideala ez da mingeran eskazala. Iritsi da eguna, barandan aterakera eta txosnetan. Gertuzko bostetan, txepako matea, hau da alkoholan kaldea. Urte dun maitea.